Bueno, entre los áreas importantes, el punto, regreso una, No, Brenda, por favor. sí. El punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición del asociado del capítulo, ni tampoco su publicación, implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de la presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas recibidas por medio del chat. La política de comercialismo de ASRAI prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Si alguien está interesado en el programa de PDHs, favor de solicitar al correo de asistente@ashraimmexico.org y consulten nuestras políticas de privacidad en nuestra página web www.ashraimx.org. Bueno, damos la cordial bienvenida al ingeniero Samuel Ballesteros Serrano. Él es ingeniero mecánico con especialidad en energéticos, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Colabora en Halton Innes desde 2015 como ingeniero de aplicaciones senior. Cuenta con 19 años de experiencia en HVAC, elaborando proyectos y realizando supervisión de obras en ramos como el industrial, hotelero, restaurantero, telecomunicaciones, comercial y residencial. Entonces, damos la bienvenida a Samuel, que sea una gran presentación y bienvenido, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un segundito. Ok, vamos a comenzar. Bueno, como mencionaron, el objetivo de esta pequeña plática, de esta charla, es dar a conocer los principales aspectos que se deben de tomar en cuenta a la hora de seleccionar un equipo para la purificación del aire proveniente de una campana de cocina. Los principales lugares donde suelen utilizarse este tipo de equipos es en edificios de carácter histórico, en estadios, en hoteles, en edificaciones de usos mixtos y en general en todos aquellos lugares donde la descarga de aire conteniendo grasa puede ocasionar un problema. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, la gran duda es ¿cuál elegir? La que sigue, por favor. Siguiente. Muy bien. La recomendación, obviamente, es utilizar equipos que tengan certificaciones. Pero que se recomienda que estas certificaciones sean certificaciones reconocidas o al menos que nos menciones a cuáles certificaciones reconocidas equivalen. Porque en nuestro mercado solemos encontrar equipos provenientes de otras partes del mundo que sí cuentan con certificaciones, pero son certificaciones locales y es muy difícil entender en nuestro contexto, en nuestro mercado, a cuáles estándares, a cuáles certificaciones equivalen. Y también tenemos esa dificultad de poder comprobar si realmente las cumplen o no. Y aquí hay algo interesante porque por increíble que parezca, hasta hace poco no existía una regulación dedicada específicamente a los purificadores de aire. También estos equipos, también conocidos como unidades de control para la contaminación o Pollution Control Units. Anteriormente, únicamente teníamos unas cuantas certificaciones aisladas que se ocupaban en la fabricación de estos equipos. Por ejemplo, el UL 1978, que es para la construcción de ductos de grasas, el UL 710, que es para los equipos de cocción comercial, y el UL 867, que es para filtros de aire electrostáticos. Anteriormente, estas unidades purificadores, únicamente al cumplir de forma aislada estos tres últimos estándares, se podría decir que ya cumplían, ya estaban certificados. Otras normas
o recomendaciones, si lo quieren ver de esta forma, que tenían que cumplir estos equipos. Era la norma para control de ventilación y protección contra incendios, el NFPA 96 y el Código Mecánico Internacional. Actualmente ya hay un nuevo estándar, una nueva norma, que es el UL 8782, que es para estas unidades purificadoras. Este nuevo estándar cubre varios aspectos de la construcción y hay muchas pruebas, pero los elementos principales que se deben de probar es la verificación de la temperatura de los componentes eléctricos. También hay una prueba para medir la temperatura exterior superficial, que esté dentro de unos límites del aire de aproximadamente 500 grados Fahrenheit. Se realiza una prueba, un incendio simulado, calentando el aire que entra hasta 2000 grados Fahrenheit, que son más o menos como 1100 grados centígrados, y viendo que el equipo no tenga fugas hacia el exterior. También se le hacen pruebas a la hermeticidad de las puertas, a los paneles, que sean herméticos, que aguanten la lluvia, bueno, entre tantas otras cosas. Y digamos que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es decir, tener un equipo con certificaciones reconocidas. La siguiente. Muy bien, ahora tenemos que entender algo muy importante, que a pesar de que son unidades purificadoras de aire, no todos los equipos sirven para lo mismo. Los fabricantes tienen muy estudiado las necesidades y han elaborado, han sacado al mercado productos para aplicaciones muy específicas. La siguiente. Para poder seleccionar un purificador de aire de una forma adecuada, necesitamos conocer todos los aspectos que intervienen en las características del aire que va a entrar al equipo, tales como el equipo de cocción, si va a haber grasa, si no va a haber, si tenemos humo, olores, la cantidad de grasa, porque el hecho de que exista grasa no quiere decir que siempre va a ser la misma cantidad. Tenemos que tener en cuenta los espacios en obra, el costo inicial del equipo, muy importante el tipo de cocción, los famosísimos appliances. También en la parte del equipo tenemos que tener en cuenta su inversión inicial, el costo de operación, la forma en la que trabajan, sus dimensiones, su mantenimiento, requisitos eléctricos, disponibilidad de los consumibles, etc. Siguiente. Muy bien. Todos los aspectos son importantes sin lugar a duda, pero el principal es el combustible que ocupan los equipos de cocción, como lo mencioné hace ratito, los famosísimos appliances. Podemos dividirlos en dos, lo que es combustible sólido, cuando digo combustible sólido me refiero a leña, carbón, y el otro es los equipos que utilizan gas o electricidad. Todos los equipos, los appliances que utilizan leña o carbón, se les cataloga como de uso extra pesado y el resto puede ser ligero, mediano o pesado. Este mismo aspecto también influye en la selección de las campanas. Puede hacer que las campanas sean un poco más grandes, que requieran más caudal o necesiten un filtrado especial. Pero eso, bueno, eso es tema de otra charla, pero es importante conocerlo. La que sigue. Ok, bueno, ya conocemos las necesidades que tenemos en el campo, ya vimos que tenemos que hacer una división entre el combustible que ocupan, sólido, gas eléctrico. Muy bien, ahora el siguiente paso es, ¿qué queremos purificar del aire? ¿Qué es lo que queremos controlar? ¿Es la grasa y el humo?
la grasa y los olores, la grasa, el humo y los olores. Digo, de antemano les adelanto que no es posible controlar los olores sin controlar primeramente la grasa. Y seguramente se estarán preguntando por qué es necesario conocer de antemano qué vamos a controlar, qué vamos a purificar. Lo que pasa es que ya una vez seleccionado el equipo es un tanto difícil poder hacerle cambios. Que si yo nada más quería controlar grasa y humo y finalmente sí necesito controlar los olores, o en un inicio no me interesaba controlar el humo y al final resulta que sí es una necesidad. Digo, afortunadamente en el mercado existen equipos de tipo modular que nos permitirían hacer estas adecuaciones, pero no son todos los equipos y por eso es muy necesario tomar en cuenta estas necesidades desde un inicio. Siguiente. Ahora, ¿qué otros datos necesitamos para poder seleccionar un purificador de aire? Obviamente es el caudal, la caída de presión exterior que va a vencer el equipo. ¿Y por qué digo el exterior? Porque cada fabricante conoce su equipo, sabe la caída de presión interna que tiene. Entonces, no es muy recomendable que nosotros le digamos al fabricante, considérame tanta caída de presión total, es tanta de ductos y campanas, e imponerle una caída de presión interna. ¿Por qué? Porque van variando de marca en marca, incluso dentro de una misma marca, al variar, al cambiar algunos de los componentes internos para tener una mejor eficiencia para el caso específico en el que lo vamos a ocupar, pues cambia. Entonces, este dato ya no es igual. Necesitábamos si va al interior, si va al exterior, obviamente las características eléctricas, voltajes, fases, hertz, ver si necesitamos o no comunicación vía BMS. Y digo, lamentablemente aquí podría pasarme horas contándoles casos donde no se respetaron las condiciones iniciales para las cuales fue seleccionado un equipo. Digo, por mencionar uno de tantos casos, nos ha tocado ver que el layout de la cocina lo cambian, es decir, si no tenían appliance para combustible sólido, le ponen 1 o 2, o si los tenían contemplados, resulta que ponen más. Digo, todo esto va afectando la selección inicial. Otros de los casos que solemos a veces encontrarnos es un inadecuado cálculo de la caída de presión. A veces lo sobreestiman o lo subestiman y pues el punto de operación del equipo va cambiando. Obviamente, como todos los equipos, tenemos rangos en los cuales puede ser operativo. Y al cambiar estas condiciones iniciales, se sale de ese rango para el cual están diseñados los equipos. Yo no creo que les pase mucho a ustedes. La que sigue. Muy bien, vamos a entrar ya un poquito más en materia técnica. Uno de los tantos equipos de purificación que existen en el mercado son los del tipo mecánico. Siguiente. Muy bien, ahora, estos equipos, ¿cómo trabajan? Un purificador mecánico trabaja usando múltiples etapas de filtros con diferentes niveles de filtración. La cantidad, el tipo, el acomodo va a ir variando de fabricante en fabricante. Durante el proceso de cocción se van desprendiendo partículas de componentes orgánicos volátiles, grasa, aceite, humo y vapor de agua. Las que siguen, por favor. Que son lo que tratamos de simular en esta siguiente, en esta imagen. Conforme van pasando las etapas de filtración,
estas partículas se van quedando adheridas a cada uno de los filtros y hasta al final del tren de filtrado quedan las partículas más finas y las partículas de olor, que esencialmente estas son reducidas porque no podemos hablar de una eliminación de olores. No existe aún en el mercado ningún equipo que elimine al 100% los olores. Le decimos control o reducción de olores. Estos filtros, obviamente, como lo mencioné, van variando con cada marca. O sea, cada marca va poniendo unos filtros con mayor o menor eficiencia, con mayor o menor capacidad para retener más partículas de grasa. Y aquí es donde hay un consejo. Utilicen equipos de marcas reconocidas. ¿Por qué? Porque el fabricante ya tiene estudiado los límites de sus equipos, ya puede garantizarte un cierto nivel de filtración. Aunque por ahí me ha tocado algunos fabricantes que suelen seleccionar la caída final de sus equipos con filtros limpios. Digo, eso es un error garrafal, ya que durante las primeras horas de trabajo podrían elevar la presión, la saturación del filtro y indicarte o recomendarte un cambio de filtros cuando no se ha utilizado en su totalidad ese filtro. ¿Así? Muy bien. Ahora, lo que vemos en la imagen es un ejemplo típico de un purificador mecánico. Lo que vemos en la imagen es un equipo que está construido de forma modular. Es decir, al principio del equipo, lo que estamos viendo a la mano izquierda, trae una sección de filtrado, que es básicamente como trabajan los equipos. Al centro podemos ver una sección que trae filtros de carbón activado, que es con lo que reducimos, con lo que controlamos los olores. Y del lado derecho tenemos la sección donde va el ventilador, la sección de ventilación. Más arriba podemos ver el panel de control, que esto es sumamente útil cuando estamos hablando de cocinas de cierto tamaño, de cierto nivel. ¿Por qué? Porque es sumamente incómodo que el personal de la cocina tenga que desplazarse 20, 50 metros o incluso subir pisos a encender el equipo o coordinar con una persona que esté a pie de equipo tratando de encender o apagar el equipo dependiendo de las necesidades. La que sigue, por favor. Ese es el panel de control. Ahora, en la primer parte, en la sección de filtrado, estos equipos suelen estar equipados de un filtro tipo plisado o similar, algunas veces desechable, otras veces, dependiendo del fabricante, puede ser un filtro metálico lavable. Esta es la primera etapa. Es aquí con este filtro donde vamos a retener las partículas grandes, ya sea de grasa, humo, de grasa, partículas orgánicas volátiles o incluso objetos que pudieran haber sido aspirados por la campana. El siguiente filtro es la siguiente diapositiva. El siguiente filtro es un filtro de tipo bolsa. Es aquí donde ya se empiezan a retener las partículas más pequeñas de grasa, de aceite, de vapor de agua. Siguiente filtro. Aquí se suelen ocupar filtros absolutos. No son filtros EPA, suelen ser filtros absolutos, no se requiere tanto grado de filtración. Estos filtros se ocupan para retener las partículas más pequeñitas, que son lo que vemos como humo. Siguiente filtro. Es aquí donde tenemos los filtros de carbón activado, pueden ser cartuchos,
puede ser el filtro que conocemos de una sola pieza, acomodados en bancos en B. Siguiente. Aquí, dependiendo del fabricante, va a ir cambiando la configuración del ventilador. En este caso, lo que estamos viendo es un ventilador de doble oído de aspiración. Con este tipo de ventiladores, lo que nos ayuda es a poder manejar un mayor caudal, y por el arreglo en el que está construido, la descarga es lineal con la entrada. Es decir, en la mayoría de los proyectos, de las obras, nos ayuda mucho tener este tipo de arreglo, porque ya no tenemos que estar buscando o complicándonos la ejecución de la obra, buscando cómo hacer una descarga más adecuada. Siguiente. Algunos paneles de control suelen reportarnos cosas como el estatus de filtro, la velocidad a la que está trabajando, el caudal que estamos extrayendo. Y este tipo de equipos que vienen equipados con un panel de control que pueden medir la saturación de los filtros nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando los filtros a su máxima capacidad. Es decir, no estamos dependiendo de la expertise de una persona para poder decidir si el filtro ya es tiempo o no de cambiarlo. Es decir, aprovechamos nuestro consumible a toda su capacidad. No tenemos desperdicios. Siguiente. Muy bien. Ahora, los purificadores mecánicos, igual que muchos equipos, suelen tener opciones. Podemos comprarlos con accesorios, aditamentos, o escoger algún tipo de configuración. Repito, esto va a ir variando de fabricante en fabricante. Estas son las generalidades. Puede ser para uso interior-exterior, podemos o no equiparlo con un variador de frecuencia, puede o no venir fabricado en secciones, dependiendo del uso de la aplicación que se le vaya a dar, podemos pedir cierto tipo de filtros, que aquí el experto de su marca les va a decir qué tipo de filtros es el que les conviene. Muy pocos equipos he visto que vienen aislados acústicamente. Podemos pedirlos con accesos del lado derecho, del lado izquierdo del equipo. Las descargas también, lo que les decía. En la imagen anterior veíamos una descarga lineal con la entrada. Este tipo de descargas puede variar. Se pueden equipar con monitoreo o control vía BMS. Incluso algunos los podemos pedir que tengan ya instalado de fábrica un sistema contra incendio. Siguiente. Muy bien. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos con un equipo purificador de tipo mecánico? Las ventajas. Este equipo puede ser modular, es decir, a la hora de hacer nuestra maniobra de instalación nos la facilita, porque no es lo mismo mover un equipo de 1 tonelada en una sola pieza que moverlo en secciones. Suelen tener una huella menor, es decir, son de menor tamaño estos equipos, la inversión inicial es más baja y en general no requiere instalaciones adicionales. Lo que estos equipos requieren, pues, obviamente, es una acometida eléctrica, es decir, que llegue la energía eléctrica hacia el equipo, y una interconexión entre el panel de control y el equipo. Ahora, ¿qué desventajas tenemos? Obviamente, al tener varias etapas de filtración, suelen tener una mayor caída de presión interna y que requieren consumibles. Siguiente. Este tipo de equipos se recomienda que sean utilizados, proyectados, especificados cuando la cocina,
cuando la campana sea utilizado con equipos de cocción que sea de ligera a mediana, es decir, hornos, freidoras, pequeñas planchas, salamandras. Eso es lo que nosotros catalogaríamos como una cocción de ligera a mediana. Siguiente. Ok, equipo electrostático. Siguiente. Un purificador de electrostático trabaja de la siguiente forma. Tenemos aire sucio, como dijimos, con grasa, aceites, partículas orgánicas volátiles, proveniente de la campana. Lo que hace es primero pasa por un filtro metálico, para quitar las partículas grandes. Siguiente. Siguiente. Y después de que se retiraron estas partículas grandes del aire, pasan a través de un ionizador. Es decir, el aire se carga con partículas positivas, carga eléctricamente con partículas positivas. Y, siguiente. Al pasar en la siguiente parte del precipitador electrostático, se quedan adheridas a estas placas que traen carga negativa. Es sumamente importante tener este filtro al principio. ¿Por qué? Porque podrían pasar objetos o partículas grandes que se pueden adherir en el colector, y como vemos, el colector viene fabricado con una placa negativa seguido de una placa positiva y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos ocasionar es que estos objetos o partículas grandes hagan contacto con las dos celdas o provoquen un arco eléctrico. Esta situación también podría darse si no le damos un adecuado mantenimiento. Siguiente. Y finalmente, el aire ya sale más limpio, con menos partículas de grasa. Ojo, este tipo de equipos que traen es el purificador electrostático, lo que nos está ayudando o como está trabajando es haciendo un trabajo similar a la sección de filtros que veíamos en el purificador mecánico. Es decir, no es ni más ni menos eficiente, simplemente trabaja de una forma diferente, y lo que nos ayuda aquí es a reducir la cantidad de consumibles que tenemos. Siguiente. En esta imagen podemos ver un equipo típico de lo que es un purificador electrostático. Al principio, del lado izquierdo, vemos la transformación, el cambio de sección del ducto. Alcanzamos a ver de forma inmediata el filtro metálico que les mencionaba. Estos equipos se recomienda que vengan equipados con un sistema de autolavado. ¿Por qué? Porque al ser equipos de mayores dimensiones, al tener más componentes, el mantenimiento suele dificultarse. Entonces es recomendable que el equipo venga con este autolavado. En el mercado existen varias marcas que esto te lo dan como opcional. Hay otras marcas que ya lo integran de fábrica. El problema que tenemos es que cuando empezamos a hacer nuestros presupuestos, a concursar en las licitaciones, la especificación no viene completa y no te menciona si trae o no trae este sistema de autolavado. Y ahí las discrepancias a la hora de presentar nuestros presupuestos, que suelen catalogarnos de más caros, cuando el problema es que no está clara la especificación. Lo que sigue es el filtro electrostático, y posteriormente traemos otro filtro metálico. Este filtro metálico sirve para que, una vez terminado el ciclo de lavado y enjuague del equipo, muchas de las partículas de agua que aún quedan en esta sección se queden aquí retenidas. ¿Para qué? Para no mojar los filtros de tipo bolsa que tenemos
que solemos tener después de la sección electrostática. Y también podemos equiparlos con filtros de carbón. En la imagen vemos un ventilador tipo VENC con una descarga perpendicular a la entrada del aire. Siguiente. En el mercado también existe otro tipo de purificador electrostático que combina las bondades de un purificador mecánico, es decir, viene modular, es más reducido, con las grandes ventajas que tenemos en un precipitador electrostático, llamémosle clásico. Siguiente, son muchas imágenes aquí. Ok, este tipo de equipos también suele tener un panel de control. Siguiente. Suele venir equipado con algo que le llamamos el Power Pack, que no es otra cosa que un transformador que transforma la corriente alterna en corriente directa de alto voltaje para poder energizar las celdas. Dependiendo de las marcas, hay fabricantes que suelen poner más de uno de estos Power Packs. Digo, ya será cuestión un poquito de preferencias, pero la recomendación es que entre menos elementos tengamos, menor es la posibilidad de que algo nos falle. Siguiente. Igual tenemos la sección de los precipitadores electrostáticos. Siguiente. Aquí a la entrada tenemos los filtros metálicos que les decía. Esta es una fotografía vista desde el interior antes de la sección de los precipitadores y podemos ver el autolavado. En el mercado existen equipos que traen un lavado oscilante. Este tipo de lavado es mejor que el fijo. ¿Por qué? Porque llega a más partes. Sin lugar a dudas, todos los equipos requieren un mantenimiento mayor, es decir, sacar las celdas por lo menos una vez al año para hacer una limpieza más minuciosa. En el mercado también existen equipos que al no tener este autolavado, pues te recomiendan hacer el mantenimiento de forma manual muy seguido, pero a mí en lo particular no me gusta porque es sumamente latoso andar desmontando todas las celdas y lavarlas. Luego hay equipos que traen una construcción muy ligera, donde incluso la presión de una hidrolavadora podría dañar las celdas o romper los filamentos de los que están construidos, mover las conexiones. Este tipo de equipo que vemos en la imagen suele ser construido con muy pocas celdas electrostáticas y no requieren tantos cableados para su interconexión. Es decir, están construidos de tal forma que al introducir las celdas hacen contacto unas con otras y únicamente llegamos con un par de cables de silicón provenientes del Power Pack para hacer esta conexión. Y esta es una de las cosas que muchos fabricantes no suelen decirnos y no suelen darnos los elementos de paquete. Es decir, yo he visto en el mercado fabricantes que te dicen, bueno, mira, aquí está tu equipo con tu celda electrostática, aquí está tu Power Pack, pero si quieres los cables son aparte, es un accesorio. Y son cables especiales, porque son de silicón, no es el clásico cable THW que solemos poner. Y te suelen decir, y no trae como dije, no trae el autolavado, no es oscilante, y bueno, un sinfín de cosas que no te dice que no trae tu equipo. Siguiente. Esto es lo que la imagen es de una celda electrostática. Ahí podemos ver los dos cables, el azul y el rojo, que llegan del exterior del Power Pack y solamente necesitamos un par de cables más para hacer la interconexión con las siguientes celdas. Adentro del equipo no hay más conexiones. Siguiente.
Esa sección es la sección donde vienen los filtros de tipo bolsa. La imagen del filtro. Así. Este es un filtro de muy alta eficiencia de tipo bolsa. Este tipo de filtro suele hacer la función de un prefiltro y un filtro bolsa, es decir, su capacidad de retención y su vida útil comparado contra estos, digamos, filtros estándar, suele ser de hasta 1.5 veces más. Digo, no todos los fabricantes tienen este tipo de filtros. La siguiente sección es la sección donde tenemos los filtros absolutos, que como ya dijimos, sirven para controlar humos. Ojo, no todos los purificadores electrostáticos cuentan con este tipo de filtros. La que sigue. La que sigue. Ok. En las secciones que vimos es la primera, la que se alcanza a ver en color violeta, morado. Son lámparas ultravioleta que nos sirven para terminar de descomponer las partículas más pequeñas de grasa, y finalmente la sección de carbón activado. Lo que vemos en la imagen al principio son dos secciones de precipitadores electrostáticos y dos secciones de carbón activado. ¿Y por qué el equipo viene equipado con dos secciones? Este tipo de arreglos se recomienda utilizar cuando es una cocción con combustible sólido. La que sigue. Son los filtros de carbón activado que mencionamos. La que sigue. Y esa es la sección de ventilación. La que sigue. La que sigue. Muy bien, ahora, estos equipos igual tenemos una gama de opciones que son muy similares a los de los purificadores mecánicos. La ventaja, digamos, la opción principal es que este tipo de equipos lo podemos solicitar que sea en una configuración single pass o double pass. Esto va a depender mucho, como dije, de las características que tengamos en la cocina. Es decir, si tenemos combustibles sólidos, appliances que ocupan combustibles sólidos, la recomendación es ocupar un purificador electrostático double pass. El purificador mecánico no es recomendable ocuparlo para combustión extrapesada de combustible sólido. ¿Por qué? Porque los filtros se saturan muy rápidamente. En este caso, si es combustible sólido, lo mejor es un precipitador electrostático double pass. La que sigue. Muy bien. Ahora, estos purificadores electrostáticos suelen requerir instalaciones adicionales. En color gris, blanco y negro vemos los componentes típicos que el fabricante suele proporcionarte cuando haces la compra. Del lado izquierdo podemos ver un recipiente que contiene el detergente para hacer el lavado de las celdas. Este recipiente suele venir equipado con una bomba, un sensor del nivel del detergente. En la parte central vemos el equipo, en la parte derecha vemos el Power Pack y más arriba el panel de control. Es decir, este sería, digamos, lo mínimo que el proveedor, el fabricante debería proporcionarnos. Hasta arriba del lado izquierdo podemos ver una caldera. Esta caldera lo que nos va a proporcionar, obviamente, es agua caliente para poder hacer el lavado de la sección del filtro precipitador. ¿Por qué tiene que ser agua caliente? Porque es más fácil hacer el lavado con agua caliente.
Si lo queremos hacer con agua fría, por muy bueno que sea el equipo, el diseño o el detergente, va a ser más difícil. Otra cosa que solemos necesitar es un aditamento que nos garantice que vamos a tener una presión constante adecuada a lo que nos indica el fabricante, es decir, el agua caliente con la cual vamos a hacer nuestro lavado tiene que ser con agua caliente a una presión adecuada. Otro de los aditamentos que a veces no suelen incluir algunos fabricantes es este arreglo de válvulas, donde tenemos una válvula de retorno, válvulas de paso, válvulas solenoide. Digo, son pocos los fabricantes que no te proporcionan esto, pero suele haber quienes no lo ven. Entonces, tenemos que estar muy atentos, muy al pendiente de que el equipo sí venga con todos estos aditamentos o poner en la especificación cuáles no. Digo, generalmente un fabricante te va a estar vendiendo una caldera o un aditamento para mantener la presión, pero son las cosas que necesitamos tener en cuenta para hacer nuestra instalación, las cosas que debe proporcionarnos el edificio. Otras de las cosas que que hacen falta para tener una adecuada instalación es una trampa de grasa, que es lo que vemos en la imagen del lado derecho hasta abajo. Después perdón. Una vez terminado el autolavado, el agua caliente sale del equipo y necesitamos poner una trampa de agua, similar a la que ponemos en los equipos de aire acondicionado, ahí cuando proviene el agua del serpentín. ¿Para qué? Para que no, cuando el equipo esté trabajando, no jale olores y no jale agua de la trampa de grasa, que es la cajita roja que vemos del lado derecho. Obviamente el uso o no de esta trampa de grasa va a depender de la legislación local. Hay quienes no nos permiten hacer descargas de agua con grasa directamente en el alcantarillado municipal. Esta caja obviamente va a depender del caudal que tengamos en el equipo para hacer su lavado. Y como es agua caliente, se recomienda que sea de un material que soporte el agua caliente, porque ya me ha tocado ver que ponen un tubo de PVC de características muy sencillas que con el paso del tiempo termina por deformarse debido a la temperatura del agua, o me han puesto trampas de grasa muy pequeñas que no tienen la capacidad para filtrar el galonaje y la cantidad de agua que proviene del equipo. Siguiente. Ok, ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos con este tipo de purificadores? Las ventajas es de que, como mencioné, en el mercado existen algunos equipos que son de tipo modular, que con esto tendríamos una menor huella. Digo, esto no es aplicable si tenemos el clásico purificador electrostático, que suele venir fabricado de una sola pieza. Tenemos una caída de presión interna menor. ¿Por qué? Porque el filtro electrostático, digamos que cuando se satura, se hace el autolavado y nada más es una etapa, no trae tantas etapas como el filtro mecánico. Por lo tanto, requiere un menor mantenimiento, ya que muchas marcas suelen hacer este autolavado de forma automática, remoto. Mediante el panel de control nosotros podemos decirle qué días y a qué horas queremos el autolavado. La recomendación es hacerlo diario. Esto va a depender muchísimo, obviamente, primero del tipo de campanas que tengamos, porque si es una campana poco eficiente, pues obviamente va a dejar pasar mucha más grasa que si tuviéramos una campana eficiente.
Va a depender también mucho de las horas de uso, las horas de cocción que tengamos en el recinto. Va a depender obviamente del tipo de appliance y de lo que estemos cocinando. Tenemos estudios donde se ha visto que esta cantidad de grasa obviamente depende de todo lo que ya dije y afecta directamente al equipo. Es decir, si tenemos combustible sólido, unas 10, 12 horas de trabajo continuo y solemos poner algo como cortes de carne sumamente grasosos, obviamente la cantidad de grasa que se va a despedir de ese proceso de cocción va a ser más alta a que si tenemos un tipo de cocción, no sé, comida tipo italiana, que generalmente son pastas, que no es tan grasosa, que tenemos una campana eficiente. Entonces la recomendación aquí es que se haga el autolavado diario. Obviamente conforme van ustedes haciendo estas rutinas de mantenimiento, se podrían ir espaciando, es decir, podemos tal vez hacer el autolavado un día, descansar 2 y al siguiente día poder hacer este autolavado, pero pues eso va a depender de todo lo anterior que dije y de la persona que esté encargada de monitorear estas rutinas de mantenimiento. Ahora, ¿qué desventajas podemos tener con este tipo de equipos? Como vimos, al tener más componentes, lo hace un... ¿Me regresas al anterior? Ahí. Tenemos una inversión inicial más elevada porque tenemos más componentes. Otra desventaja es que requiere instalaciones adicionales, es decir, necesitamos una fuente de agua caliente, necesitamos generalmente un aditamento que nos mantenga la presión, necesitamos conexiones hidráulicas para llevar esta agua caliente, juntarla con el detergente, llevarla hasta el equipo. Al tener más componentes necesitamos más interconexiones de control y las instalaciones para deshacernos del agua con grasa, es decir, instalaciones hidrosanitarias. La que sigue. Ok, ahora, ¿dónde recomendamos ocupar este tipo de equipos? Un purificador electrostático del tipo single pass lo recomendamos utilizar en una cocción que sea del tipo mediana a pesada. ¿Qué entendemos por mediano pesado? Es decir, aquellos donde tengamos flama abierta, como estufas, creo que en Sudamérica los conocen como cocinas, planchas o griles, hornos, es decir, todo aquello que no sea una cocción extra pesada, es decir, leña o carbón, podemos ocupar este tipo de purificador electrostático de una sola etapa, los single pass. La que sigue. Y donde podemos ocupar los purificadores de double pass, como mencioné, todo aquello que sea extra pesado. Leña, carbón, donde tengamos flamas abiertas, de todo lo que son los asadores, los charbroilers, parrillas, me parece que los conocen también. En todos estos lugares es donde podemos ocupar estos purificadores electrostáticos del tipo double pass. Me parece que ya es tiempo del receso, ¿verdad? Sí, así es, Samuel. Sí, Samuel, ya estamos en el receso. Si vamos a empezar el receso, por favor, Samuel.
Y la presentación, sí, comercial. Dejo de compartir y puede empezar a compartir Patricio. Sí, Vamos. claro. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Patricio González, soy de Jaltonines. Y bueno, en este pequeño receso de 20 minutos nos dan oportunidad de poder platicar un poco de otros productos que manejamos o otras alternativas y otras soluciones que que existen en el mercado. Me gusta empezar con un pequeño video de quién es Jaltonines. En resumen y en pocas palabras, es una tercer compañía, Halton, con presencia mundial con muchas plantas y centros de investigación. E INES, que la gran mayoría de aquí en México lo conoce perfectamente. Con presencia obviamente en México, Latinoamérica, Sudamérica. Bueno, les pongo este video y dura poquito, dura como 2 minutos y ahorita continuamos con esta parte, ¿no? No sé si avanzó la presentación. Ah, bueno, ya. Bueno, ahí digo, en pocas palabras, esta tercer compañía que es Jaltonines, pues bueno, suma esfuerzos y tiene presencia en México y en América Latina. Y lo que me gusta resaltar mucho es la parte de los pilares base que como Jaltonines nos gusta
apoyar y representar, que es el ahorro de energía. Buscamos mucho el tema y nos enfocamos mucho en el tema del ahorro de energía en cuestión de... Y ahorro de energía me refiero también a ahorro de espacios, de equipos más pequeños, soluciones inteligentes, soluciones con menores caudales de extracción, con motores más chicos en la extracción, etcétera. Nos gusta y estamos muy preocupados por el bienestar de las personas. Las cocinas, como saben o como se darán cuenta, son zonas de trabajo de mucho riesgo y muy demandantes. Normalmente hay mucho calor, respiran grasa, están todo el mundo corriendo, etcétera. Entonces, nos gusta enfocarnos en el bienestar de ellos, de las personas que trabajan dentro de la cocina. Un pilar muy importante es que seamos amigables con el medio ambiente, que todo lo que estemos sacando de las cocinas, precisamente de los equipos que hablaba Samuel, que los tratemos de limpiar para no contaminar el medio ambiente. Y en el tema obviamente en el tema de seguridad, ¿no? Proporcionar equipos seguros. Uno de los productos de Halton base o pilares de esto son las campanas con una tecnología que se le conoce como Capture Jet. En esta tecnología lo que hacemos es integramos un pequeño ventilador dentro de la campana e inyectamos aire de muy bajo volumen. Estamos hablando en rangos de los 60 CFM a 100 CFM, dependiendo del tamaño de la campana, en el cual inyectamos aire en sus tres, si está adosado al muro, en sus 3 lados, en sus 4 lados, hacia abajo y hacia adentro de la campana. Con eso ayudamos a reducir los flujos considerablemente, aproximadamente entre un 30 y un 50%, dependiendo el diseño de la cocina. Eso se traduce obviamente en ductos más pequeños, ventiladores más chicos, etc. Siempre me gusta poner este pequeñito video, es una animación, para que podamos entender qué es el Capture Jet, y no es una cortina de aire como tal, es un velo. No molesta a los chefs, es ese velo azul que vemos que se está inyectando hacia abajo y hacia adentro, y con eso ayudamos a contener los efluentes de la cocina, los humos, los vapores, las grasas, y lo direccionamos hacia los filtros. Y con esa tecnología, con ese diseño de la campana, es con lo que llegamos a tener campanas, ahorros considerables. Hay muchos tipos y diseños de campana. Ahora sí que dependiendo del proyecto nos adaptamos y vemos pues, cuál es la mejor alternativa. En la diapositiva que están viendo en el lado derecho, ven una imagen termográfica de una cocina en la parte de arriba es con el Capture Jet encendido, prendido y funcionando, cómo estamos dirigiendo todos los filtros para que se vayan y no tenemos escapes o fugas. Y la de abajo es donde está tienes fugas, el Capture está apagado y obviamente se empieza a fugar todos los efluentes de la cocina. Y ahí es donde te das cuenta muy fácil en una cocina, porque vas a ver los techos amarillos, que es presencia de grasa, ¿no? Lo que les decía de las ventajas, pues como un buen número es un 40%, pero en algunos ejercicios de proyectos que hemos hecho nos dan resultados de hasta un 50%, ¿no? Contra campanas que tenían pensado de manera convencional o fabricadas en sitio, etcétera. Ahorita vamos a hablar de los filtros, que son unos filtros ciclónicos y cuentan con puertos TAB, que es Testing and Balancing, para hacer un balanceo de todo el sistema de la extracción. Eso también nos ayuda mucho al momento de ya hacer los arranques de los equipos en una cocina que tienes 6, 8 campanas, todos conectados a un solo extractor. Puedes hacer un balance para que todas las campanas estén extrayendo bajo diseño, ¿no?
Esos son los filtros KSA que les decía en el punto anterior. En resumen, son filtros de alta eficiencia, retienen el 95% de la grasa en partículas hasta 10 micrones de grosor y tienen una muy baja caída de presión, que es otro punto importante de estos filtros, que su caída de presión es muy baja contra los filtros de Baffle o de Laberinto, que son los que están en el mercado también. Y básicamente cómo funcionan se los muestro en este pequeño video, que funciona como una especie de lavadora. Hace un efecto centrífugo en el filtro, gira la grasa, la fuerza que gire dentro de esos laberintos o de ese efecto centrífugo que hace el filtro, y se va precipitando la grasa, se va pegando la grasa a los costados y la vamos depositando. Estos filtros, como les decía, tienen esta es la tabla de la eficiencia de los filtros, tienen una muy alta eficiencia, 95% en partículas de 10 micrones, comparados con los otros que son los rositas que están ahí, son los de Baffle. Hay unos que le llaman Baffle 2, que son los verdes que tienen como una especie de malla, y pues la eficiencia es relativamente baja, dependiendo del fabricante. Anda alrededor en las mismas partículas de 10 micrones, del 40, 45, algunos hasta 50. Depende completamente del fabricante. Y su caída de presión son bastante más altas que la nuestra, o que este filtro, que es el KSA. Estos filtros andan dependiendo del volumen de aire que estemos extrayendo, pero van a haber caídas de presión de 0.2, 0.3 pulgadas columna de agua contra los Baffle que van a andar en 1.5. Entonces sí es bastante caída de presión la que genera una campana con filtros convencionales contra una campana de Halton con este tipo de filtros. Ahora, todas estas campanas ayudan mucho al tema de la purificación que mencionaba Samuel por muchas razones. La principal es que hacemos que los equipos sean más pequeños. ¿Hasta cuánto? Pues hasta un 30, un 40, un 50% menor, porque el flujo es menor de lo que se ocupa. Y al retener más grasa, el mantenimiento también es menor. En el caso de los que mencionaba Samuel, de mecánicos, pues los filtros tienden a ensuciarse con menos y el cambio de los consumibles es con menor frecuencia, ya que la mayoría de la grasa o la gran cantidad de grasa la retenemos en la misma campana. Ahora hay otro tipo de campanas que son con tecnología con UV, que esa pues ya básicamente del cuello de la campana en delante va libre de grasa. Se le pone un sistema de luz ultravioleta. Es la misma campana con el mismo Capture Jet, pero trae un sistema, un filtrado de luz ultravioleta que lo que hace es que químicamente, por medio de ozono y de fotólisis, descomponemos la grasa y la descomponemos en CO2 y en vapor de agua o en agua. El agua tiende a evaporarse para manejar tan altas temperaturas en la cocina, y el CO2 nos va a manifestar en un tipo polvo blanco, un tipo talco. Y pues básicamente después de la campana ya va libre de grasa, y pues ya el sistema de purificación, digamos que lo podemos hacer de diferente manera. Pues ya nada más buscamos la parte de mitigar olores, y ya nos buscamos la parte de eliminación de grasa como los equipos de purificación. Es exactamente los mismos que la otra campana, o sea, trae la misma eficiencia, los mismos filtros KSA también que nos ayudan, más el UV. Ahora hay otros tipos de campanas, le llamamos dogless o autocontenida. En este caso es un Mobichef. Y este equipo literalmente es una vitrina donde puede el chef estar cocinando y enseñándole al cliente
lo que está haciendo. Y esta misma campana pues, trae todo un sistema de purificación dentro de este gabinete o este carrito. En algunos lados lo usan para estar, haciendo como shows. Y bueno, básicamente, otro de los productos que manejamos en Halton son unos techos ventilados. Lo pueden ver en el Tepan Grill de Hyatt de aquí, la Ciudad de México. Hay como 10, 11 techos. La planta de Audi tiene esta tecnología. Y en resumen es vivir todos bajo una campana, vivir toda la cocina bajo una campana. Ya no ocupamos una campana física como tal. Nos elimina esa parte y es muy estético, es extremadamente estético, es muy bonito el equipo, es muy bonito el techo, y se le puede adicionar lo mismo que una campana UV, un sistema Marvel, sistemas contra incendio, y donde lo usamos o donde se proyecta mucho es en edificaciones donde hay poco espacio de alturas, ya que sales de una manera muy sencilla. Y pues, no tienes la limitante de las alturas, ¿no? Por último, un punto que es muy importante y que nos interesa mucho a la gente que estamos o que están en la parte del aire, de la extracción, es un sistema que le llamamos Marvel, que es un sistema de ventilación bajo demanda. Lo que hace este sistema es pues, controlar toda la extracción en base a sensores en la campana, y variando la extracción y la inyección, abriendo y cerrando compuertas que están en las bocas de las campanas. Y básicamente el sistema está constantemente leyendo la operación. La manera más sencilla para mí de explicar y de entender qué es Marvel es con el video que les voy a poner. Ahí van a estar viendo la parte de cómo están modulando las campanas, cómo está la extracción está funcionando. Es un sistema de extracción típico con un extractor. La cocina típica normalmente siempre está funcionando el 100% del tiempo al 100% de su capacidad. Marvel lo que hace es estar monitoreando cuando hay actividad en la cocina y manda esa extracción probablemente en su hora de pico de demanda, es cuando más extracción ocupemos, ¿no? Entonces está la extracción, las rojas que se están viendo ahí son las compuertas automáticas en la campana, y la azul es la compuerta automática en la inyección. Buscamos siempre modular la inyección también para tener un balance en la cocina. Recordemos que buscamos en una cocina mantener la presión negativa para no importar olores hacia la zona de comensales, sino barrer hacia adentro de la cocina, ¿no? Las campanas traen unos sensores infrarrojos que detectan cambios de temperatura y comportamiento en los equipos de cocción, en lo cual normalmente en las primeras horas de la mañana está completamente apagada, probablemente estén haciendo preparaciones muy sencillas. Y pues, normalmente en una cocina lo que hacen es encienden siempre al 100. Lo que hace aquí Marvel es se va a su mínima capacidad, manda a cerrar compuertas, manda la extracción, la manda a su mínimo, y obviamente su consumo. Lo que buscamos aquí es mucho la eficiencia en consumo eléctrico, pues se va al mínimo. No está demandando absolutamente nada de cocción. Cuando los chefs empiezan a preparar, hacer preparaciones y empiezan a encender hornillas, le llamamos estado latente, que mandan a encender como para empezar a calentar las hornillas, las estufas, los hornos. El sistema detecta un cambio de temperatura y manda esa compuerta de esa campana, solamente la manda a abrir a un porcentaje de lo que requiere de extracción en base a la información que tiene el sistema, ¿no? Y manda obviamente a acelerar la extracción al punto que requiera de extracción de esa campana o de esa zona de campanas. Cuando ya hay un pico de cocción, quiere decir que ya están cocinando, vuelve a haber cambios de temperatura, pueden ser hacia arriba, hacia abajo. Si es una plancha y avientan un corte, por ejemplo, detecta que realmente se enfrió de repente la plancha,
y detecta esos cambios de temperatura y manda a su máxima capacidad, pero solamente la campana que lo requiera. Las demás siguen estando apagadas, cerradas las compuertas o en un estado latente, un estado como de precalentamiento, ¿no? Y pues, el sistema hace todo un algoritmo para hacer esa parte, ¿no? El sistema cuenta con sensores de temperatura en el ambiente, también hace un algoritmo contra la temperatura que se está generando en el ambiente, sensores de temperatura en los cuellos de la campana para detectar también cambios en esa temperatura por si el sensor no detectó algún cambio y si se generó calor, lo detecta por ese lado. Y cuenta con, o normalmente lo incorporamos con un sensor de grasa en el ducto principal, se lo instalamos y nos manda una alerta solamente para decirnos que el ducto ya se saturó de grasa y que es momento de mandar a dar a mandar a hacer una extracción, digo, una limpieza en los ductos, ¿no? Entonces es un sistema es un sistema autónomo, es un sistema independiente, es un sistema inteligente, puede estar conectado a Bagnet, en fin, hay una infinidad de dudas. Las preguntas las dejamos al final de la presentación que va a terminar Samuel. Y bueno, ahí les dejo solamente mis datos donde me pueden encontrar y con gusto los atendemos, platicamos, los asesoramos, vemos qué es lo que requiere el cliente al final del día, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya terminó mi tiempo y dejo de presentar para que Samuel continúe. Muchas gracias, Patricia. Ok. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el purificador electrostático doble paso. En la que sigue. Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de purificadores tenemos? Nosotros los llamamos purificadores especiales, que básicamente son purificadores electrostáticos porque si bien cumplen la función de purificar el aire, no son solo purificadores, sino que también son campanas, es decir, integran la campana y el purificador en un solo cuerpo. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo funcionan? Básicamente funcionan de la misma forma que un purificador, como los que ya mencionamos, los purificadores electrostáticos. Es decir, tienen una entrada de aire sucio, de aire contaminado con grasa, tienen un prefiltro, que este tipo de filtros pueden o no ser del tipo metálico, tienen un pequeño precipitador electrostático que funciona exactamente de la misma forma, es decir, la corriente de aire cruza a través de un ionizador, se carga el aire con partículas positivas, la grasa es la que se carga con esas partículas positivas y al pasar por el colector se adhiere a estas celdas que tienen una carga negativa y de esta forma retiramos la grasa del aire y tenemos un aire un poco más limpio. La que sigue. Dentro de estos purificadores tenemos este equipo que es de tipo móvil, es decir, lo podemos mover hacia un lado y hacia otro. ¿La que sigue? En particular, este tipo de equipo que estamos viendo cuenta con un filtro en la parte que trabaja como campana, tiene un filtro, ¿sí?
Y posteriormente, cuando pasa a la sección, que en este caso es la parte inferior, que es la sección que trabaja como purificador, tenemos un prefiltro. Este prefiltro es del tipo desechable, es un tipo plisado, desechable, y abajo podemos ver cómo está un filtro a continuación del otro, es decir, tenemos todo un tren de filtrado a la que sigue. Y tiene un filtro electrostático. En este caso, no se ve en la imagen, tiene un pequeñísimo filtro metálico también para retener las partículas grandes de grasa, para retener los objetos, sirve para proteger el precipitador contra un arco eléctrico, contra un corto, y también tiene un filtro después de... En este caso en particular, al ser un equipo tan pequeñito y ser del tipo móvil, no cuenta con autolavado. Es decir, esto es para una aplicación, digamos, momentánea. ¿Sí? También cuenta con un filtro del tipo absoluto para reducir la cantidad de humos que se generan. La que sigue. También tiene una sección de control de olores que es a base de filtros de carbón activado, en este caso son de tipo cartucho. La siguiente. Este equipo en particular cuenta con más de una sección de filtros de carbón activado. ¿Por qué? Porque al ser un equipo móvil para uso interior en el cual las personas van a estar muy cerca de él, necesitamos controlar, reducir de una mejor forma estos olores. Lo que veíamos en la imagen anterior es un filtro que se instala, que se ubica en la descarga del ventilador. La sección de ventilación se encuentra a la derecha del equipo, es decir, debajo del panel, porque el equipo viene de fábrica con un panel integrado, se encuentra debajo. Y la descarga la hace de forma vertical hacia abajo, a la parte inferior del equipo. Entonces aquí es donde tenemos este segundo filtro de carbón activado. La que sigue. Y tenemos un pequeño filtro que es para la toma de aire, para la ventilación de la parte de donde se encuentran los componentes eléctricos, electrónicos del equipo para evitar su sobrecalentamiento. La que sigue. Ahora, al ser un equipo prácticamente plug and play, es decir, lo conectas y lo echas a andar, no tenemos muchas opciones, no tenemos muchas variantes de cómo solicitar este purificador móvil. La mayoría son, digamos, de tipo estético, es decir, las repisas estas donde está el panel de control pueden ser en colores, en este caso es blanco y negro. Se puede mandar a pintar del color que tú quieras, se le puede poner básicamente arreglos estéticos, puedes poner el color que tú quieras, los logotipos de tu institución, etcétera. Y puede ser izquierdo o derecho. Este tipo de equipo se recomienda mucho para eventos al interior, es decir, si en un momento tenemos una expo, una convención, y quieren dar algún tipo de bocadillos o quieren hacer un show, una demostración de equipos pequeños, este tipo de equipos es lo ideal porque, como dije, únicamente requieren energía eléctrica, instalan los equipos de cocción que vayan a utilizar y encienden el equipo. No se requiere otra cosa. La que sigue. Ahora, otro de los equipos es esta campana sin ductos, esta campana purificador sin ductos. ¿Sí?
Como mencionamos, todas tienen un filtro, un primer filtro. En este caso es un filtro metálico del tipo bafle. Esta clase de campanas suelen trabajar como campanas de proximidad, es decir, se ubican muy cerca de los equipos. ¿En la que sigue? Ya en la parte superior, el aire entra a través de dos trenes de filtrado, uno ubicado del lado izquierdo, uno ubicado del lado derecho, que están acomodados digamos, en espejos, es decir, lo que tenemos de un lado es exactamente lo que tenemos del otro, pasan a través de un prefiltro, en este caso también es desechable, del tipo plisado, la que sigue, y posteriormente tenemos el pequeño filtro electrostático. En estos casos, bueno, en este caso en particular de este purificador campana, la construcción del filtro electrostático es un poco, al ser tan pequeñito, es más sencilla. Aquí sí hay que tener cuidado con su mantenimiento, con su lavado, porque, como repito, su construcción es diferente, es más fina. Entonces sí hay que tener un poquito más de cuidado con ella. En la que sigue. Y finalmente tenemos filtros de carbón. Filtros de carbón a ambos lados del equipo. Ahora, ¿dónde se está realizando la descarga? La descarga la realiza a través de esa protuberancia que tenemos en la parte central del equipo y la descarga la realiza hacia arriba. Aquí tenemos que tener en cuenta que requiere una cierta distancia para realizar la descarga de forma adecuada y no crear turbulencias o que pudiera crearse una especie de bolsa, de burbuja de aire que impida una descarga adecuada, porque nos afectaría lo que es la eficiencia del equipo. La que sigue. En este caso, prácticamente no tenemos variaciones en cuanto a la campana, de accesorios que pudieran venir de fábrica. Lo único que sí puede, digamos, variar un poco es la forma de cómo la montamos, porque el montaje de esta campana siempre tiene que ser a muro. Si no tenemos un muro físico, se puede mandar una especie de faldones, de láminas que cubren la parte posterior de la campana y parcialmente los costados, para que esta campana, este purificador campana, trabaje de forma adecuada. ¿La que sigue? Ok, ahora, en estos purificadores especiales, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos? Como ventajas, ya mencioné que es un equipo plug and play, es decir, no requieres ninguna instalación adicional para poderlos empezar a utilizar. En el caso del móvil, únicamente es la clavija, te conectas y empiezas a trabajar. La cantidad de consumibles es mínima, son equipos pequeñitos y que no requiere un desfogue al exterior. Es decir, el aire que estás extrayendo, filtrando, purificando, lo regresas al recinto. Ahora, ¿qué desventajas tenemos? Pues obviamente al ser equipos pequeños, sus capacidades, sus caudales son muy reducidos en comparación con un equipo como los que vimos anteriormente, y que solo se pueden ocupar para equipo de cocción eléctrico. ¿Por qué es esto? Porque durante el proceso de cocción, si utilizamos, por ejemplo, gas, suele haber
emisión, producción de dióxido, monóxido de carbono y otras sustancias nocivas. Entonces, si nosotros ocupáramos o intentáramos ocupar este tipo de equipos con appliance a gas, corremos el riesgo de envenenarnos, de intoxicarnos. Es por eso que solamente se pueden ocupar con equipo eléctrico. La parte de no es posible ocuparlo con combustible sólido porque las temperaturas son mayores y al estar tan cerca de los equipos puede dañar de una forma definitiva este tipo de purificadores. ¿La que sigue? Muy bien. En la imagen podemos ver este tipo de purificador móvil. Se recomienda para una cocción de ligera a mediana, es decir, freidoras muy pequeñitas, grilles pequeños, estufas igual pequeñitas. ¿Por qué? Por la lo que habíamos mencionado. Manejan poco caudal comparado con un equipo, llamémosle, tradicional, y las dimensiones. Este equipo, el tamaño más grande debe tener como 2,5 metros aproximadamente. La que sigue. El purificador campana, esta campana sin ductos, igual se recomienda que sea para una cocción de ligera a mediana. Aquí los equipos sí pueden ser de una dimensión un poquito mayor y también solamente equipos eléctricos. Esta clase de equipos necesitan consultar con el fabricante. ¿Por qué? Porque a pesar de que son equipos eléctricos, cabe la posibilidad que la potencia del equipo, del appliance, sea muy grande y que el equipo no tenga la capacidad para esta potencia de cocción que tenemos instalada. Aquí sí es un poquito difícil decir cuándo sí, cuándo no. Mucho va a depender de lo que tengamos debajo de la campana. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, la parte de la especificación. Bueno, especificar no es otra cosa más que poner en palabras los criterios que ocupamos nosotros para nuestra selección, dejar en claro qué accesorios, qué aditamentos debe de traer el equipo y cuáles son necesarios para su correcto funcionamiento y que no vienen de fábrica y que tienen que ser suministrados e instalados por terceros. En este caso, para especificar, tenemos que hacer mención, obviamente, de para qué aplicaciones, es decir, va a ser para combustible sólido o va a ser para una aplicación, un uso con appliances de gas o electricidad. También es necesario que nosotros definamos desde un inicio qué es lo que queremos purificar, qué es lo que queremos quitar del aire. Queremos quitar la grasa, el humo o los olores. También es importante a la hora de especificar, mencionar la forma de trabajo, la forma de funcionamiento de este purificador. Si va a ser mecánico o va a ser de tipo electrostático. Y también, obviamente, qué características tenemos en el sistema. Es decir, tenemos que poner para qué caudales, o sea, qué cantidad de aire vamos a manejar, la caída de presión que debe de vencer el equipo, es decir, la caída de presión externa. Aquí la recomendación es que únicamente le dan al fabricante la cantidad de aire ya incluido con su factor de seguridad y la altitud a la cual va a estar trabajando este equipo. Recuerden que con la altitud del lugar va cambiando la densidad del aire
y por lo tanto va cambiando el comportamiento del ventilador. Porque me ha tocado ver casos donde ya el proyectista nos dice, oye, ¿sabes qué? Es para tal caída de presión y no nos dice la altitud. Nosotros a la hora de seleccionar el ventilador que va a ir en la parte de la sección de ventilación, tenemos que hacer correcciones por temperatura y por altitud, igual que lo hacen ustedes para muchos otros equipos, pero si no tenemos esos datos es difícil seleccionar el adecuado. Y ya con esto, pues, ya ustedes, el fabricante les puede dar la resultante de esta selección, pero ustedes pueden especificar la potencia del motor, los voltajes, etcétera, etcétera. También es importante mencionar desde un inicio en la especificación si el equipo va a ser para uso interior o exterior, porque no sé si a ustedes les ha pasado que luego les llega el equipo y ¡chin! Es que era para exterior y llegó para interior. O ¡chin! Sí necesito que traiga un variador de frecuencia, o sí necesito que tenga comunicación al BMS. Todas estas, la mayoría de muchos de estos accesorios, aditamentos, sí se pueden instalar después de fábrica, pero en muchos casos no. Entonces es importante que los definamos desde un principio. También es importante que definamos si va a tener o no certificaciones y cuáles son. Necesitamos también hacer del conocimiento en la especificación qué instalaciones adicionales se necesitan, porque ya me ha pasado más de una vez que ya está listo por empezar el arranque, el startup de un equipo, digamos un precipitador electrostático, y resulta que nadie sabía, nadie dijo que necesitaban agua caliente, que se necesitaba cierta presión, o si los consideraron, pero no tuvieron la visión de que para hacer la descarga en el alcantarillado municipal se necesitaba una trampa de grasa, o que el material del drenaje del desagüe no es el adecuado. Pues por eso se debe de hacer mención de todo esto durante la especificación. Digamos que a manera de resumen vamos a hacer un repaso rápido por las diapositivas. Si me apoyan regresándonos a la diapositiva 9, por favor. Exacto. Las certificaciones UL. Muy bien. Como mencionamos, hasta hace poco se ocupaban las certificaciones UL 1978, que se utiliza para la construcción de ductos de grasa. Estoy refiriéndome a qué certificaciones se ocupaban antes para aplicadas a los purificadores de aire. Se ocupaba la UL 1978, que es para la construcción de ductos de grasa. También se ocupaba la UL 710, que es para equipos de cocción comercial, es decir, si las pruebas que hacían estos equipos aplicadas a los purificadores les pasaban, les daban como bueno que cumplía. También se ocupaba la UL 867, que es para filtros de aire electrostáticos. Y se basaban en la norma para control de ventilación y protección contra incendios, NFPA 96 y el Código Mecánico Internacional. Todas estas normas se ocupaban, todos los estándares, estas ULs, se ocupaban antes para validar que un equipo de purificación era apto, tenía un nivel de certificación. Ahora existe una nueva norma, una nueva UL, que es la 8782, que ya es específica para los purificadores de aire.
esta nueva norma entró hace muy poco tiempo, apenas en abril de este año, y es la certificación que ya deben de cumplir con todos los purificadores de aire. A la diapositiva 12, por favor. Recuerden, el segundo criterio importante para poder seleccionar un purificador de aire es definir las características de los efluentes que vamos a manejar. Es decir, todo eso que emana del proceso de cocción necesitamos saber si tiene un origen de combustible sólido o si es de gas eléctrico. La siguiente diapositiva. Y tenemos que definir para qué queremos nuestro purificador. ¿Qué es lo que vamos a controlar? Grasa y humo, grasa y olores, o grasa, humo y olores. Nos regresamos a la diapositiva 15, por favor. Ok, el purificador mecánico. Aquí es muy importante que ustedes se cercioren, o para cerciorarse de que un purificador es de, digamos, una calidad aceptable para que cumpla con su función, necesitan platicar con el fabricante y hacerle preguntas como a qué velocidad de paso tenemos en los filtros, porque yo me he encontrado en el mercado purificadores que tienen una velocidad sumamente alta que rebasa los 500 pies por minuto. ¿Y qué va a pasar con esto? Que el aire va a pasar tan rápido a través de los filtros que no van a trabajar de forma adecuada y van a dejar pasar partículas de grasa, de humo, de olores, que es lo que no queremos precisamente. Entonces, por ahí hay que tener un poquito de cuidado. Cada fabricante tiene sus criterios de diseño, pero en general, la gran mayoría, yo me atrevería a decir que más o menos un 90% de los fabricantes toman como velocidad de paso 500 pies por minuto o menos. Algo más allá de eso, créanme que vamos a tener problemas a la hora de filtrar. A la diapositiva 17, por favor. Ok. Una recomendación es que el equipo tenga de fábricas su panel de control, porque muchas veces te venden el purificador, si quieres tú hasta por partes, te venden el puro banco de filtros y te lo pueden vender con un montón de sensores y aditamentos que, si no somos muy hábiles en la parte del control, no vamos a tener forma de sacarles provecho. Hay algunos fabricantes que en el panel de control incluso tienen un controlador o un PLC precisamente para interpretar todas estas señales y mandarnos alarmas, y vienen conectadas contra el sistema contra incendio, que si se dispara una alarma, pues dependiendo del lugar, el protocolo a lo mejor manda a apagar la inyección, manda a prender la extracción de la cocina a toda su capacidad para que no se quede el humo dentro de la cocina. Entonces, todas estas características, todos estos beneficios que pudiera tener el equipo no se aprovechan porque no vienen equipados con un panel de control. Pasamos a la diapositiva 24, por favor. La presentación. Okay.
Muy bien. Hace ratito mencionábamos que algunos purificadores pueden tener o no esta sección de descomposición de grasa mediante el uso de lámparas de luz ultravioleta. Por ahí Patricio nos mencionó hace un momento que estas lámparas trabajan de una forma química que mediante un proceso de fotólisis y onólisis terminan de descomponer en elementos, en partículas más pequeñas, la grasa y el aceite y estas partículas provenientes del proceso de cocción. Ahora, seguramente muchos nos estarán preguntando, oyes, ¿y qué equipo es más eficiente? Yo te podría decir, bueno, es que la eficiencia depende de la cantidad y tipos de filtros que tienen los equipos, y generalmente estos tipos de equipos mecánico y electrostático tienen un nivel de filtración de 0.3 micrones aproximadamente. En el caso de los equipos que vengan equipados con luz ultravioleta, esa eficiencia aumenta más, es decir, tendríamos un nivel de filtración de aproximadamente 0.03 micrones, porque en el rango de los 0.02 a los 0.03 la luz ultravioleta ya no es eficiente. Y obviamente depende del fabricante. Normalmente los filtros, lo más común es que en la sección de filtración, la primera etapa ocupen filtros con un MER, que puede ser un MER 7, un MER 8. El siguiente filtro, hay quienes los ocupan por ahí del rango del 12, 11, 12, un MER 11 o 12. Y los filtros del tipo absoluto, pues anda por ahí un MER 14, 16. Es muy raro que llegue a ocupar filtros EPA como tales, pero bueno, es cuestión de ver la aplicación que vamos a tener. Otro consejo, si para ustedes el control, la reducción de olores es crítico, hay que informarse del fabricante, porque los equipos se pueden equipar con una doble etapa de control de olores, no solamente una, sin que sean para combustibles sólidos, se pueden equipar, ya sea con filtros pequeñitos del tipo cartucho o en un arreglo de banco en B, que es como lo que estamos viendo en esta imagen, para poder tener un mejor control de olores. Acuérdense que entre más carbón, menos olor. Y esto sería todo de mi parte. Vamos a dar un par de minutitos más a las preguntas y respuestas que pudiéramos tener. Bueno, por lo pronto te voy leyendo, Samuel, las preguntas que tenemos hasta el momento, y a todos los asistentes nos pueden estar enviando sus preguntas por medio del chat para que se las vayamos leyendo a Samuel. Bueno, la primera, era de la normatividad. Dice que si se repetía la normatividad, que ahora están vigentes para la extracción de grasas. Escuché que una de ellas era la UL 810. No. La normatividad vigente es la UL 8782. Las anteriores, las otras ULs que mencionamos eran como se hacía anteriormente. Y repito, la normativa vigente a partir de abril de este año es la UL 8782. Bueno, la siguiente pregunta. En los estadios, ¿en qué áreas se utilizan los purificadores de aire? Normalmente suelen tener lugares como cocinas, cocinetas, donde preparan los alimentos.
y es aquí donde se recomienda, sobre todo porque las descargas de estos recintos suelen hacerlos hacia las fachadas, entonces es muy importante controlar la grasa que descargamos en las fachadas. Ok. Hablando del purificador mecánico, ¿se puede adaptar un ventilador tipo Ventset u otros como se mostró en el purificador electrostático? Sí podríamos adaptar algún tipo de ventilador. Obviamente tiene que ser seleccionado para vencer la caída de presión interna y la caída de presión externa. Aunque la recomendación es que vengan de fábrica estos ventiladores, porque el fabricante ya tiene, digamos, probados, ya ha hecho pruebas, simulaciones de cuál es la mejor opción, pero en teoría, si cumples con las características de caudal y potencia para vencer la caída de presión, sí se puede. Ok. Alejandro Rodríguez menciona, los protocolos que pueden manejar son BACnet, Modbus y Longworks. Sí, básicamente estos son los tres principales protocolos que se suelen manejar. Digo, en nuestro mercado en Latinoamérica, el más común es BACnet. ¿Ese aire de extracción del purificador mecánico o electrostático puede ocuparse como aire exterior para nuestro equipo de inyección de aire? Las recomendaciones no, porque como mencioné hace rato, al ser aire proveniente de un proceso de cocción puede tener dióxido o monóxido de carbono. Entonces, si ocupamos este aire, a pesar de que viene, digamos, ya limpio de grasas y de olores, tiene otro tipo de elementos que no se filtraron. Si se quisiera hacer de esta forma, tendría que pasar por un proceso de filtración química antes de intentar regresarlo al recinto. Ok. ¿Es más eficiente un lavador de grasas a un filtro electrostático, siendo el tipo de cocina como parrillas y brasas más pesadas? Pues tendríamos que tener más elementos para poder contestar este tipo de preguntas, porque yo te podría decir que si ocupamos un filtro, un purificador electrostático, como el que veíamos en la última imagen, que tiene doble etapa de precipitador electrostático, que tiene doble etapa de filtración de carbón, si yo lo equipo con un filtro tipo EPA en lugar de un absoluto, y si le agrego filtración por medio de lámparas UV, yo te podría asegurar que es más eficiente que un lavador. Sería cuestión de comparar las características de cada uno de ellos. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues esa fue nuestra última pregunta que tenemos por parte de los asistentes y dejo al presidente del capítulo, a José Antonio Olivares Farías, para que pueda concluir nuestra webinar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a Halton Innes por el patrocinio y por su presentación. Les agradecería muchísimo si nos apoyan, así que con la encuesta de salida que aparece cuando terminen la presentación, porque obviamente estamos tratando de ver qué plataforma es la más conveniente, si es conveniente que el ponente aparezca en pantalla. Obviamente ahorita un comentario que hacían dentro de lo que pusieron aquí era que con el cursor se pudiera seguir un poco lo que está hablando el presentador. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante para que obviamente sean más dinámicas las presentaciones, podamos darles mayor apoyo a todos
asistentes y ir viendo cómo mejoramos toda la información que ustedes requieren. Entonces, les pediría si nos apoyan con contestar la encuesta y obviamente muchísimas gracias a todos. Los vemos el 8 de septiembre con una presentación de Carrier. Estaremos mandando mediante la página y vía correo electrónico cuál será la ponencia que se estará dando en la siguiente sesión. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos por su presencia, el apoyo y esperemos que esta presentación haya sido de su completo agrado. Muchas gracias a todos y buen día.